Soy estudiante del grupo 2, conformado por Anderson Rivera, Brian Pinta, Cristian Silvia, Jonathan Gonzaga y mi persona que es Sandy Ramón. Estaremos tratando temas de distribuciones de frecuencia. Primero que nada, ¿qué es una distribución de frecuencia? Es cómo se clasifica un conjunto de datos en grupos mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que si es que un dato pertenece a un grupo ya existente, este no va a poder pertenecer a otro. O en otras palabras, una distribución de frecuencia es una forma de distribuir una serie de observaciones entre diferentes grupos que generalmente son en orden ascendente o descendente. Tenemos los tipos de distribución de frecuencia, como son frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y frecuencia relativa total. Las frecuencias de distribución agrupadas. ¿Estas qué son? Estas medidas indican un punto o medio o típico de datos que se cabe esperar. En otras palabras, estas aportan información acerca de lo que ocurre en el centro o la mitad de los conjuntos de datos. Los valores que se agrupan en intervalos de igual ancho llamados clases, y a cada clase se le asigna una frecuencia específica. Esto con la finalidad de que las agrupaciones en frecuencia es facilitar la obtención de la información de los datos. Tenemos las, las, los límites de frecuencia específica, que son los límites de clase, la amplitud de clase y la marca de clase. La última se calcula con la fórmula aquí observada, donde 6 es igual al límite superior de la clase menos el límite inferior de la clase sobre 2. Las medidas de posición. ¿Qué son? Estas son métricas estadísticas que le permiten resumir los datos en uno o dividirlas en rangos del mismo tamaño. Permiten la generalización de la distribución de los datos a un valor central alrededor del cual se ubica, mientras que el segundo divide la distribución de manera uniforme. Para esto tenemos la media aritmética, la media geométrica o la media armónica. Estas son las tres medidas principales que se indican en el promedio ponderado de los datos. La media aritmética es la más usada y la más famosa de las tres. En la geométrica aplicada, en la media geométrica aplicada en masa muestra porcentajes aumentados. Por su parte, el Acoelerón es muy útil en el análisis de inversiones bursátiles. Podemos observar la fórmula de cada una de ellas y cómo se la puede este, sacar para cada uno de los datos que tengamos en nuestro grupo de datos. También tenemos lo que es la mediana. En este caso, la mediana es la más reconocida en la posición central. Lo que es la moda, esta es la medida central de los valores más comunes que pueden haber, porque está muy relacionada con la medida y el número cuántico observado. Tenemos las medidas de posición no central. Estas medidas de posición se dividen generalmente en dos grupos, excéntricas y tendencias centrales. Las medidas de posición excéntricas son cuantos, por lo que reflejan valores de altos, medios y bajos. Tenemos cuartil, quintil, pensil, decil, etc. Los cuartiles se divide la descomposición en cuatro partes iguales, lo que quiere decir que nos va a dar tres valores, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. En el cuartil 2 van a estar los datos de la media o mediana. Y la podemos calcular con la fórmula ahí expresada. En el caso del quintil, esta se divide la descomposición en cinco partes, así que hay cuatro quintiles, de lo que no hay valor de distribución en dos partes iguales. Es menos común que el anterior. El decil. Estamos ante un cuantil que se divide los datos en 10 partes iguales, lo que quiere decir que va a ir desde decil 1 hasta decil 10, perdón, decil 9, donde en el decil 5 va a estar la mediana. Por otro lado, los valores superiores e inferiores se encuentran en el punto intermedio de ellos. El pensil.
Esta se divide la descomposición en 100 partes, lo que es equivalente a deciles y cuartos respectivamente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos las medidas de tendencia central. Bueno, lo que nos dice es que esas medidas indican el punto medio o típico de todos los datos que cabe esperar. En otras palabras, importa información acerca de lo que ocurre en el centro o la mitad del conjunto de datos. Como vemos, esto nos da que tenemos la mediana, la media y la moda. De igual manera, esto nos dice que la moda es lo que se usa usualmente denominados como el promedio de un conjunto de datos, es decir, la suma de todos los valores de un grupo dividida entre el número de ellos. En los sucesivos nos referimos a la media de tendencia central simplemente como la medida. Bueno, aquí tenemos también para unas formas para que son los datos agrupados y para los datos no agrupados. Bueno, los datos no agrupados es la sumatoria de cada número de observados dividido por el número de datos, vuelta que para datos agrupados, así es la sumatoria de todas las frecuencias por el número de clase dividido por el número de datos. Y así también tenemos que una nota que hace referencia a la media. La media es la medida más común de tendencia central. Sin embargo, aunque la media es confiable en cuanto a que toma en cuenta todos los valores del conjunto de datos. Una desventaja es su sensibilidad a los datos extremos o valores típicos, los cuales pueden afectarla de manera drástica. La mediana resuelve una gran parte y es desventaja. Bueno, así mismo también tenemos lo que es la, la mediana, nos dice que es el valor que divide un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. En otras palabras, podemos decirle que ese es el elemento más central del conjunto de números. Así como la mediana también puede presentar una medida de posición, ya que señala un lugar en la información. Asimismo, eso también tiene como datos agrupados y datos no agrupados. Los datos sin agrupar tenemos una pequeña nota que dice que primero se debe organizar la información en orden ascendente y determinar la posición de la posición de la mediana con la siguiente ecuación, que es el número de datos más uno dividido para 2, donde el número de que se encuentra en la posición que indica la ecuación será la media M sub e. Si existe un número par de elementos, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. Asimismo, también tenemos para datos agrupados, nos da la fórmula de el límite inferior de la clase más el número de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada. Eso multiplicado por la amplitud de clase. También tenemos que puesto que la mediana no es sensible a los valores extremos, con frecuencia se usa para conjuntos de datos que tienen un número relativamente pequeño de datos distintos. Asimismo, también tenemos lo que es la moda. La moda es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. A diferencia de la media y la mediana, puede existir varias modas de una distribución, o cuando ningún valor se repite, puede no haber moda. Bueno, también tenemos que los datos se encuentran agrupados en una distribución de frecuencia. La clase con el mayor número de datos observados se llamará clase modal, y la moda se podría estimar a partir de la siguiente ecuación. También así tenemos también una fórmula que nos da que es el límite inferior de la clase modal más la frecuencia absoluta de la clase sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta de la frecuencia de clase por encima de ella, multiplicado por la amplitud de clase. Y no dice que la moda tampoco se ve afectada para unas pocas observaciones atípicas. Sin embargo, si no hay moda o si el conjunto de datos es bimodal, su uso puede ser confuso. Bueno, yo voy a explicar lo que son las medidas de posición central. Esto de aquí nos representa la división de la distribución por aquellos valores que la dividen en una determinada proporción. Estos se dividen en cuartiles
percentiles y deciles. En los cuartiles quiere decir que mi distribución se va a dividir en 4 partes iguales, cada una con una proporción de un 25%. En los percentiles, mi distribución se va a dividir en 100 partes iguales con una proporción de 1%. Y en los deciles, mi distribución se va a dividir en 10 partes iguales con una proporción de 10% para cada una. Entonces, para eso también tenemos fórmulas para tanto para datos no agrupados, para datos agrupados. Esto lo vamos a usar en los siguientes ejercicios. Ahora aquí tenemos un ejemplo 1 en el cual tenemos los siguientes datos. Primeramente hay que ordenar los valores de menor a mayor. Una vez ordenado estos valores de menor a mayor, vamos a identificar lo que es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Por lo tanto, a simple vista se puede ver que mi cuartil 2, o también llamado media, es de 5. Mi cuartil 1 está entre este a este, que es igual a 3, y mi cuartil 3 va a estar entre este valor y este valor, que es igual a 7. Esto cuando son datos impares. Ahora cuando tenemos datos pares, tenemos que hacer lo siguiente. Mi cuartil 1 va a estar entre estos valores, entre el 2 y el 3. Entonces, ahí tenemos que hacer la semisuma. 2 más 3 sobre 2 es igual a 2,5. Ahora para mi cuartil 2, de la misma manera tenemos que hacer la semisuma entre 4 y 5 sobre 2, que me da un valor de 4,5. Y para mi 4 y 3, de la misma manera, tenemos que hacer la semisuma, que es de 6 más 7 sobre 2, que es igual a 6,5. Ahora, cuando tenemos un mayor número de datos, vamos a hacer el uso de las fórmulas que vimos anteriormente. Primeramente, tenemos que ordenar los datos. Una vez que hemos ordenado los datos, vamos a contar los datos. En este caso, hay un total de 26 datos. Ya, para el cuartil 1 tenemos que hacer lo siguiente. 26 por 1 sobre 4 es igual a 6,5. Ahora, como es cuartil 2, va a ser igual a 26 por 2 sobre 4 es igual a 10. Y para mi cuartil 3, 26 por 3 sobre 4 va a ser igual a 14. Ahora, para los datos agrupados, tenemos un ejemplo que se consultó a 50 personas sobre su edad, y estos fueron los resultados que tenemos en las siguientes tablas para datos agrupados. Primeramente, tenemos que calcular o identificar en qué intervalo vamos a trabajar. Entonces, vamos a calcular lo que es el cuartil 3. Entonces, hacemos el uso de esta fórmula en donde K va a ser igual a 3 por 50, que es el número de datos, sobre 4, me da un valor de 37,5. Ahora, a este valor lo debemos ubicar. Por lo tanto, aquí no lo podemos ubicar ya que este valor es menor a ese, entonces lo tenemos que ubicar en el siguiente intervalo. Entonces ya hemos buscado el intervalo de trabajo. Ya una vez buscado el intervalo de trabajo, hacemos el uso de la fórmula para los datos agrupados. Entonces, RxY va a ser este valor, que va a ser el valor menor del intervalo, que es igual a 55, más este valor de aquí, que ya lo hemos calculado, ¿no? Que era igual a 37,5 menos 37, que es este valor hacia atrás, que es igual a 37 sobre 6, que es mi frecuencia absoluta en ese intervalo, por 9, que es la amplitud. Entonces, mi cuartil 3 es igual a 55,75 años. Eso quiere decir que mi edad, que va desde los 10 años hasta este valor, va a representar al 75% de la muestra, y desde 55,75 años hacia 73, que es el número mayor de edad, va a representar al 25% de la muestra. Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. Es decir, que las medidas de dispersión nos indican si un valor cambia con relación al menor o al mayor valor de un conjunto de datos. El rango. El rango es el recorrido estadístico que diferencia el valor máximo y el valor mínimo de un grupo de números aleatorios, el cual ordenamos los números según su tamaño y restamos el valor mínimo del valor máximo. Como ejemplo tenemos el siguiente, el cual nos pide calcular rango de este conjunto de datos. Lo que tenemos que hacer primero es ordenar los valores de menor a mayor. En este caso va desde el 1 hasta el 12. Entonces el rango por consiguiente sería el valor máximo, que es 12, menos el valor mínimo, que es 1, dándonos como resultado un rango de 11 para este conjunto de datos. Siguiendo tenemos la varianza.
La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la media aritmética del mismo. La varianza es utilizada en los sectores de la economía y de las finanzas, con el riesgo claro de que el rendimiento de algún procedimiento en concreto sea distinto del rendimiento esperado. La varianza se representa por la letra sigma elevada al cuadrado, dándonos como resultado dicha expresión, en donde x es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. X sub i es la observación de números i de la variable x, donde i puede tomar valores entre 1 hasta n. N es el número de observaciones y x guión es la media de la variable x. En otros casos se la representa con la letra mi. Desviación típica estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de la variable y también decimos que la desviación estándar es siempre mayor o igual a cero. La expresión para esta es sigma, donde decimos que la desviación típica se conoce o se la define como la raíz cuadrada de la varianza. Un ejemplo de la desviación típica. Calcular la varianza de la desviación estándar de los siguientes datos: 10, 12, 13, 16, 9, 8, 12, 8, 6 y 16, sabiendo que corresponden a una población. Bien, lo que primero tenemos que hacer es calcular la media y la varianza. En el numerador ya calculamos que es la sumatoria de todos los datos, que es 110, sobre el número total de datos, que tenemos 10 datos, entonces lo derivamos para 10, dándonos una media total de 11. Procedemos a calcular la varianza, donde igualmente se ha puesto en una tabla, en donde calculamos la diferencia de x sub i menos la media, todo esto elevado al cuadrado. Calculamos dicho valor y luego lo sumamos todos, dándonos como un resultado 104, que vendría a ser la expresión en el numerador. Y n, que vendría a ser el número total de datos, que ya dijimos que es 10. Procedemos a calcular la varianza, donde en el numerador tenemos 104 sobre n, que vendría a ser 10, y nos da un valor de 10.4, que vendría a ser la varianza. Procedemos a calcular la desviación estándar, que como ya dijimos es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, calculando la raíz cuadrada de 10.4 nos da un valor de 3.2249, que vendría a ser nuestro resultado final para la desviación estándar. El coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación, o también denominado coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que otra. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del producto. Es decir, que en el numerador tenemos la desviación típica de la variable x y en el denominador la media de la variable de un valor absoluto con x guión diferente de cero. Decimos que el coeficiente de variación se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Si atendemos a su fórmula, vemos que este tiene en cuenta el valor de la media. Como ejemplo, tenemos una población de elefantes con un peso medio de 5.000 kilogramos y una desviación típica de 400 kilogramos. La población de ratones tiene un peso medio de 15 gramos y una desviación típica de 5 gramos. Si comparamos la dispersión de ambas poblaciones mediante la desviación típica, podremos pensar que hay mayor dispersión para la población de elefantes, pero que para los ratones, y vamos a ver que eso no es así. Bien, procedemos a calcular para los elefantes, donde tenemos que la desviación típica es de 400 kilogramos y lo dividimos para el peso medio de los elefantes, que es de unos 5.000 kilogramos, dándonos un resultado de 0.08, que lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, dándonos un valor de 8%. Igualmente para los ratones, donde tenemos que tiene una desviación típica de 5 gramos y lo dividimos para su peso medio, que es 15 gramos, y nos da un total de 0.33, que lo multiplicamos por 100 dándonos un total de 33%. Como vemos, la diferencia entre sus pesos y sus poblaciones nos da como resultado que la población con mayor dispersión no siempre es la que tiene una mayor desviación típica. ¿Qué son las medidas de forma?
Pues bien, las medidas de forma son aquellas medidas que nos muestran si una distribución de frecuencia tiene características como la simetría, la asimetría, nivel de concentramiento de los datos y nivel de apuntalamiento. ¿Qué hacen estas medidas de forma? Pues estas medidas buscan lo que son los valores céntricos, simétricos o concentrados alrededor de los valores medios de la muestra. Se dice que una distribución es simétrica cuando al trazar una vertical en el diagrama de barras o histograma, como tenemos en la figura inferior derecha, se muestra en la línea de en medio, en esta, en el valor medio, esta vertical transforma el eje de simetría tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces podemos decir que si los valores de derecha e izquierda son iguales, tendremos una distribución simétrica. Tenemos tres formas de asimetría: la simétrica, asimétrica por derecha y asimétrica por izquierda. Los tipos de asimetría se pueden representar de la siguiente manera, la cual tenemos la simetría negativa, que es los que tienen los valores separados más a la izquierda, la simetría o simétrica, que existe la misma concentración de valores, tanto derecha como izquierda, y la simetría positiva, que hay valores más separados de la media hacia la derecha. ¿Cómo llegamos a esto? Pues bien, si nosotros vamos a tener como es una media o una moda que se va a representar mediante la campana de Gauss. La parte de simetría negativa se expande más hacia la izquierda de la campana de Gauss. En la simetría van a tener el mismo valor a ambos lados y en la simetría positiva va a haber un valor mayor a la parte derecha. Pues bien, ¿cómo llegamos a esto? Pues para calcular la simetría se puede utilizar el llamado coeficiente de Fisher, que se puede representar como G1 o el coeficiente de Bowley, y se denotan por las siguientes fórmulas. A la izquierda tenemos la fórmula para el coeficiente de Fisher y a la derecha para el coeficiente de Bowley. Esto nos arrojará datos los cuales tendremos un valor G, como ya se ha mencionado, en la cual si G es igual a 0, tendremos una distribución simétrica. Si es menor a 0, tendremos una distribución asimétrica negativa. Y si es mayor a 0, tendremos una distribución asimétrica positiva. Para el mejor entendimiento de estos temas, recomendamos observar el canal de José María RG, en la cual nos muestra el ejercicio de estadística descriptiva, en el cual están los temas de asimetría de Fisher, utilizando las fórmulas, igual la simetría de Joule-Bowl, que utiliza la fórmula de los cuartiles. Otra medida de forma es el coeficiente de kurtosis o apuntamiento de Fisher. Esto implica una mayor concentración de valores de una variable, tanto cerca de la media de la distribución, que sería el pico, como muy lejos de ella, que serían las colas. Para tener en cuenta esto, vamos a ver la misma gráfica, sin embargo, estas no se desplazan tanto a derechas como izquierdas, sino hacia arriba y hacia abajo, haciendo el pico un lugar mayor y las colas el ensanchamiento de la misma. Existen tres formas de kurtosis: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Estos tipos de kurtosis se representan de la siguiente manera. La leptocúrtica es la que tiene el pico más alto, por lo tanto podremos decir que tiene una distribución más picuda de lo normal. La mesocúrtica tiene una distribución igual a la normal y la platicúrtica es la que tiene una distribución más aplastada. Igualmente, se puede calcular la kurtosis por la fórmula de apuntalamiento de Fisher, que se representa como G2 y se denota por la siguiente fórmula. Por lo tanto, si G2 es igual a 0, podremos decir que es una kurtosis mesocúrtica. Si G2 es mayor a 0, podremos decir que es leptocúrtica. Y si es menor a esta, podremos decir que es platicúrtica. Por otro lado, tenemos las medidas de concentración. ¿Qué son estas medidas? Pues bien, las medidas de concentración proporcionan información sobre la desigualdad en la distribución. Es decir, que estas medidas miden si los valores de la variable están uniformemente repartidos o dispersos, mejor dicho, a lo largo de la muestra. Estos se pueden obtener también mediante un cálculo, denominado índice de Gini y la curva de Lorentz. La curva de Lorentz no es más que una representación gráfica que se utiliza frecuentemente en la distribución relativa para un dominio determinado. Mientras la curva esté más cerca a la recta, se puede decir que es una distribución igualitaria. Todo esto mencionado se puede calcular mediante el índice de Gini anteriormente mencionado. Para el índice de Gini, pues esto es, como ya hemos dicho, una medida que normalmente se utiliza para medir desigualdades.
en el ingreso sobre todo de un país, pero además de esto se puede utilizar para medir cualquier forma de distribución desigual. Este también lleva un coeficiente entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta desigualdad. Como anteriormente se mencionó, recomendamos este canal también para ver los ejercicios del índice de Gini y la curvatura de Lorentz. Como conclusiones hemos llegado a que las distribuciones de frecuencia son tablas que se organizan en filas y el propósito de la agrupación de frecuencia es recopilar información contenida en los datos. Estas medidas de posición son importantes para ayudar a localizar datos, mantenerlos de forma ordenada y buscar la optimización de los mismos. Otra conclusión a la que hemos llegado son que las medidas de forma permiten entender si los valores pueden establecer una media constante en su distribución. Las medidas de concentración permitirán saber si los valores son repartidos o dispersos de manera igualitaria para cada parte de la población que lo conforma. Otra conclusión a la que hemos llegado es que las medidas de posición son los cuartiles, deciles, percentiles, y estos son útiles para encontrar puntos específicos en los datos no agrupados o agrupados. Como última conclusión a la cual hemos llegado es que la medida centralizada denominada mediana, que representa el 50% de los datos, es una distribución en dos partes iguales que se considera una medida de posición. Como recomendaciones tenemos las cuales son utilizar las fórmulas correctamente para la organización de los datos pertinentes y lo que se necesita en cada caso. Se recomienda observar los videos de desarrollo del ejercicio para el mejor entendimiento de los temas planteados aquí presentes y de cómo funcionan sus fórmulas, y analizar y revisar conceptos sobre distribuciones de frecuencia agrupadas, ya que son muy útiles al momento de trabajar para calcular los cuartiles, deciles y percentiles.